Todo comienza en el reino de Ei, con Reirin bordando tranquilamente mientras su dama de compañía Tusetsu la llena de cumplidos sobre lo hermosa que se verá esa noche en el festival del doble 7. Y Reirin intenta restarle importancia a los elogios, pero internamente está emocionada. Ese año el festival coincide con un cometa y una lluvia de meteoritos. Como cualquier persona con un deseo pendiente, sueña con que las estrellas le concedan algo especial. Esa noche, en el festival en la corte imperial, las 5 doncellas de distintos clanes hacen su presentación formal ante el príncipe de la corona Gyumei, la emperatriz y el emperador. Mientras tanto, las demás chicas del público cuchichean sobre cómo Reirin y el príncipe parecen una pintura juntos, llamándola la mariposa favorita de su alteza. En medio de los chismes, la doncella Keigetsu intenta llamar la atención del príncipe, pero las otras chicas la descartan con desprecio, comparándola con una rata de cloaca y un reptil por su mirada. Y justo cuando los meteoritos iluminan el cielo y Reirin se distrae mirando hacia arriba, Keigetsu aprovecha el momento para empujarla por un precipicio hacia un río. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente loca, porque cuando Keigetsu despierta, no está en su cuerpo, está en una celda, confundida, y Tusetsu aparece para informarle que pagará con su vida por haber lastimado a la querida mariposa Reirin. Pero la persona en ese cuerpo no es Keigetsu, es Reirin. En el momento exacto del empujón, sus almas se intercambiaron, y Reirin intenta explicarle a Tusetsu quién es realmente, pero un dolor en el cuello le impide hablar con claridad. Desesperada, recurre a la estrategia más lógica, demostrar que conoce información íntima de Tusetsu. Le menciona sus dulces favoritos, su plato preferido, su hermano menor, y cómo al empezar a servirla le dijo que la consideraba una hermana pequeña. Cualquier persona racional habría dicho, ok, algo raro pasa aquí, pero Tusetsu tiene una lealtad tan ciega hacia Reirin que interpreta todo como una manipulación. Resulta que el diario de Reirin fue robado días atrás, y la verdadera Reirin, herida y con fiebre, confesó lo sucedido, temiendo que alguien usara esa información con fines malvados. Está convencida Tusetsu de que Keigetsu leyó el diario y está imitando a su ama para usurpar su identidad. Es una trampa perfectamente diseñada, y Reirin cae en cuenta de que nunca tuvo un diario, pero eso no importa porque nadie le creerá. Es entonces que Tusetsu le explica el juicio del león. La encerrarán en una jaula con un león hambriento, y si sobrevive es inocente, si muere es culpable. Como muestra de piedad, la verdadera Reirin envió una píldora de veneno para que Keigetsu se la tome antes del ritual, evitando así el derramamiento de sangre. Acto seguido, Tusetsu deja la vela encendida y se marcha, ordenándole reflexionar sobre sus pecados. Y Reirin queda sola, procesando la ironía cósmica de estar a punto de morir por el pecado de lastimarse a sí misma. Es en ese momento de desesperación cuando una voz misteriosa resuena alrededor de ella, instándola a terminar con su sufrimiento. De una llama emerge Keigetsu, proyectando su imagen a través del fuego gracias a la magia de su clan, los Shu, hijos del fuego. Y aquí es donde obtenemos toda la explicación de la villana. Keigetsu confiesa que usó magia prohibida para intercambiar cuerpos porque está harta de ser la perdedora en la comparación eterna con Reirin, quien es la persona más influyente de la corte interna, favorita del príncipe Gyumei y adorada por todas las damas. En cambio, Keigetsu tiene una madre sin influencia, una corte llena de mujeres rencorosas y una apariencia que no atrae al príncipe. Ha vivido indignada desde que tiene memoria, nunca odiada directamente, pero siempre ignorada, siempre en segundo plano. Su objetivo es simple y brutal. Quiere que Reirin sea extremadamente miserable. Por eso hechizó el cuerpo para que Reirin no pueda decir una sola palabra sobre el intercambio, inventó lo del robo del diario para que nunca pueda probar su identidad. Y además se queja de que el cuerpo de Reirin es ridículamente débil, porque una simple herida le da fiebre. Y Reirin, incluso en medio de su crisis existencial, no puede evitar preocuparse por la salud de su propio cuerpo y le sugiere a Keigetsu que se recueste y se enfríe el cuello. Sin embargo, Keigetsu la manda a callar, recordándole que pronto morirá. Antes de desvanecerse, Keigetsu le describe una muerte miserable. Los suicidas son arrastrados por el sitio del ritual mientras la multitud les arroja piedras e insultos. Tras la partida de Keigetsu, Reirin hace un descubrimiento asombroso. El cuerpo de Keigetsu no tiene fiebre, no le tiemblan las rodillas, no le arden los brazos y sus pulsaciones son estables. Para alguien que pasó años experimentando con hierbas medicinales y entrenamiento físico solo para funcionar con normalidad, esto es una revelación casi espiritual. Se mueve con una facilidad que nunca conoció y por un instante piensa que el intercambio fue maravilloso, pero inmediatamente se corrige. Ese cuerpo es el que le dieron sus padres y debe vivir en él con el respeto que merece hasta el día de su muerte. Dicho esto, se gira hacia las ratas del calabozo y las saluda como viejas amigas, agradeciéndoles por su ayuda en experimentos pasados. Al día siguiente, llega el juicio del león. El príncipe Gyumei anuncia el ritual ante todos y pregunta si alguien se compadecerá de Keigetsu y alimentará al león. Y una noble del clan Shu declara que si es inocente no será devorada, y si es culpable, el clan la desconocerá para siempre. Traen a Reirin en el cuerpo de Keigetsu, mientras la verdadera Keigetsu en el cuerpo de Reirin sufre una fiebre terrible al otro lado. En eso,
eso, el príncipe acusa a Keigetsu de empujar a su mariposa inocente comparable a una doncella divina desde la séptima pagoda. Y Raiden niega el pecado y dice que todo es un gran error, incluidos los adjetivos que usaron sobre ella. Intenta decir la verdad, mencionando que es Raiden, pero el hechizo le aprieta la garganta y no puede pronunciar la verdad. Luego, el príncipe, furioso, la llama rata de cloaca y ofrece cambiar el juicio del león por una estocada al corazón si se disculpa. Y ella se arrodilla y apela a la sabiduría y bondad del príncipe, pero él la corta diciendo que solo Raiden puede hablarle así. Acusa a Keigetsu de robar el diario para imitarla, y Raiden, en un momento de rendición cómica, admite ser una villana porque no puede evitar repetir lo que otros dicen. Encerrada en la jaula, Raiden conoce al capitán Shin de los ojos de águila, quien le recuerda que está a punto de enfrentar a una bestia hambrienta, y Raiden responde con una calma desconcertante que está viva hasta el momento en que muera, que hasta que el león no la muerda, nada sucederá. Su filosofía es simple: retorcerse de dolor antes de tiempo no cambiará su destino. Y el público observa desconcertado cómo el león no ataca, y el príncipe ordena a Shin provocar a la bestia con una estocada como castigo por insultar a Raiden. Y Shin obedece a regañadientes, atacando al león por detrás. La bestia se lanza hacia Raiden, pero en lugar de devorarla, pasa de largo enganchándose en su manga. Justo cuando el león está por atacarla de nuevo, este termina desplomándose, dejando al público en shock. Y Shin detecta el veneno e interroga a Raiden, quien explica con una inocencia desarmante que estaba jugando con las ratas antes del juicio y encontró una que había tragado veneno accidentalmente. Quiso prepararle un entierro digno, así que la guardó en su manga y no esperaba que el león se la tragara. Está arrepentida de corazón, mientras Shin señala que si le hubieran dado comida al león, quizás habría tomado otra decisión. Esta observación frustra enormemente a Keigetsu, quien observa desde el cuerpo de Raiden cómo su plan perfecto se desmorona por una rata envenenada. Luego, Shin declara ante el príncipe que el juicio del león se completó sin incidentes. Si la devoran es culpable, si no la devoran es inocente. Por lo tanto, Keigetsu es inocente. Y el príncipe acepta el resultado pero amenaza directamente. Si insulta a Raiden una vez más o toma medidas sospechosas para tomar su lugar, ordenará que le corten la cabeza. En eso, Raiden intenta decir la verdad de nuevo, pero el hechizo la silencia otra vez. Acepta entonces su nuevo rol como villana inepta, prometiendo actuar de manera acorde a su estatus. Es una declaración que suena a derrota, pero que en realidad es el inicio de algo más grande. Raiden decide trabajar con las cartas que le dieron, enfocándose en lo que sí puede hacer. Mientras todos se retiran, Shin la observa preocupándose por el león envenenado, prometiendo traerle medicina para el estómago. Le pregunta si es ese tipo de persona, y Raiden responde que ya no es quien ha sido hasta ahora, una verdad que puede decir sin que el hechizo la detenga. Finalmente, una chica llamada Riri aparece buscándola, dando inicio a su nueva vida como villana inepta. Como dama de corte del clan Shu, Riri trae consigo una noticia. La noble consorte Shu ha ordenado su reubicación, porque claro, aunque seas declarada inocente por un león que terminó envenenado accidentalmente, causar alboroto en la corte interna tiene consecuencias. Mientras caminan, Riri le suelta con una amargura acumulada de más de un año que la ha servido sin recibir ni una migaja de reconocimiento. Sin embargo, Raiden se queda helada al descubrir que tiene una dama personal asignada, y su primer pensamiento es estratégico. Quizás Riri pueda notar que no es la misma persona de antes, pero eso queda en segundo plano cuando llegan al palacio Shu, y Raiden nos da un tour mental por los 5 clanes del reino de Ei. El clan Shu gobierna las tierras del sur, venera el fuego y tiene paisajes de colores brillantes. Suena hermoso, hasta que intentan visitar a la noble consorte Shu, pero Riri señala que debe mantenerse a raya. Esto le duele a Raiden, porque en la corte interna, la relación entre consorte y doncella debería ser como la de madre e hija. Recuerda a su tía, la emperatriz Kenshu, quien primero la escucharía antes de juzgarla, aunque también reconoce que si realmente hubiera cometido un crimen, Kenshu le habría cortado la cabeza con sus propias manos. Así de intensa es la familia Kou. Caminando por los pasillos del palacio, unas damas medias se burlan de ellas llamándolas ratas negra y roja, y Raiden experimenta algo que nunca vivió en el palacio Kou: ser tratada con desprecio abierto. En su palacio anterior, todos la saludaban con amabilidad, y ella asumía que era lo normal. Ahora descubre que no lo era, y en un momento de introspección genuina, desea ser más independiente, soñando con una vida autosuficiente. Pero el sueño se estrella contra la realidad cuando Riri le muestra su nuevo cuarto, una despensa abandonada en el punto más alejado del palacio Shu, justo en la frontera con la hacienda del clan Ran, un lugar donde crecen hongos, insectos y todo lo que la corte considera desechable. Básicamente le exiliaron al rincón más olvidado del mapa, y aquí es donde Riri explota. Le grita que la enviaron
enviaron a morir ahí, que la ha maltratado desde siempre, que la llamó hija de una bailarina vulgar. Y aquí viene el flashback doloroso. Keigetsu, la verdadera Keigetsu, le decía a Riri que sin importar cuánto se esforzara, nunca se desharía de la sangre asquerosa de su madre. Y Raiden observa a Riri con ojos nuevos, ojos ámbar, cabello rojo intenso, una forma de hablar que delata origen extranjero. Deduce que alguien del clan Shu tuvo una relación con una bailarina inmigrante y por eso a Riri le dieron el vestido carmesí lavado del rango más bajo, a pesar de ser dama personal. Luego, Riri anuncia que no dormirá ahí, que limpie todo sola y que además está excluida del Festival de los Fantasmas en 7 días. Y entonces, Raiden mira a su alrededor y en lugar de llorar, se emociona, porque donde todos ven una posilga abandonada, ella ve verde por todos lados, espacio para plantar hierbas medicinales, experimentar y descansar como quiera. Para una chica que desde niña tuvo una salud tan frágil que preocupaba a todos, que vivía bajo la mirada constante de cuidadores y restricciones, esto no es un castigo, es libertad. Recuerda las palabras de la emperatriz Kenshu: hagas lo que hagas, hazlo con coraje y determinación. Resulta que el clan Kou venera el suelo y la tierra y se enorgullecen de vivir con ambos pies en el suelo, dándole la bienvenida a las dificultades. Así que Raiden se arremanga y decide que va a hacer de este lugar su paraíso personal. Mientras tanto, Shin y Bunkou llegan al terreno por orden del príncipe Gyumei para vigilar que Keigetsu no lastime a nadie. Y se encuentran con una escena que los deja completamente descolocados. La supuesta villana está quitando malezas con una energía desbordante, vestida como una cosechadora. Ella lo saluda con naturalidad, y cuando Shin pregunta por su dama, ella miente diciendo que salió a hacer mandados, pero ambos saben bien que claramente la abandonaron. Y Raiden intenta ser hospitalaria ofreciéndoles té, pero Bunkou se ofende porque ni siquiera a su rango de eunuco se le ofrece té en estas circunstancias. Entonces Shin, quizás por curiosidad o quizás por algo más, le pregunta si hay algo que desearía tener. Y Bunkou se prepara para el gran pedido: dinero, una dama de corte, influencia, pero Raiden pide sal. Solo sal, porque puede conseguir agua pluvial y papas, pero la sal es imposible de obtener en un día, una respuesta que los deja atónitos. Mientras se alejan entre los bambúes, Bunkou pregunta si esa es realmente Shu Keigetsu, y Shin recuerda que después del juicio del león, ella dijo que ya no era la misma persona. Concluyen que los calabozos subterráneos deben haberla arrepentido de sus pecados. Por otro lado, Riri está librando su propia batalla por la supervivencia. Va a la cocina del palacio a rogar por comida, pero terminan rechazándola por ser hija de una bailarina. Y Riri se da cuenta de que si el palacio Shu no la ayuda, tendrá que ir a rogar a otro palacio. Y justo entonces aparece Gayu, una dama superior del clan Qin, con una propuesta que huele a manipulación política desde kilómetros. Le ofrece una prenda de armiño plateado, el color de las damas medias del clan Qin, a cambio de que torture a Keigetsu. Riri pregunta por qué otro clan se vengaría por Raiden, y Gayu le explica la jugada política. Raiden es la mariposa favorita del príncipe, así que quien quiera ganarse su favor debe jurar servir a Raiden. Luego, Gayu le muestra una bolsa de arroz como incentivo inmediato, prometiendo el doble al día siguiente. Y eso cambia todo. Riri acepta, convenciéndose de que solo lo hace para sobrevivir. Mientras camina de regreso, Riri recuerda cuando Keigetsu la exilió al jardín un invierno entero, solo por mirarla supuestamente con maldad. Piensa que si Keigetsu arrastra la cara contra el suelo pidiendo perdón, quizás le deje comer un bocado. Pero al llegar al terreno, Riri se queda con la boca abierta. Donde esperaba miseria, encuentra cosechas. Y Raiden la recibe con una energía radiante, diciéndole que acaba de freír papas y le invita a comer juntas. Pero Riri no puede procesar lo que ve: papas, cebollinos, arroz salvaje convertido en agallas gracias a las esporas de hongos. Raiden le explica que la despensa abandonada tenía alimentos que germinaron, y que la frontera con el clan Ran, que venera la madera, está llena de chi que nutre las plantas. Para ella, esto es un paraíso donde puede poner en práctica todo lo que aprendió en libros, y se declara la persona más afortunada del mundo. Ya dentro de la casa, Riri descubre papas fritas con sal y aceite, y cuando pregunta cómo consiguió la sal, Raiden menciona la amabilidad del capitán Shin. Luego, añade con total naturalidad que si no hubiera conseguido sal, pensaba usar sus lágrimas como condimento, pero quería una gran cantidad, así que la opción correcta fue pedirla. Y Riri no sabe si reír o llorar. Se pregunta si será capaz de hacer que esta chica pierda las esperanzas, porque la energía que irradia es absolutamente imparable. Mientras tanto, en el Palacio Kou, Keigetsu está viviendo su sueño dorado porque está disfrutando de que la mimen y se preocupen por ella. Recuerda su pasado. Su padre era un hechicero deshonrado. Su madre tenía el rango más bajo del clan Shu, y hace un año se quitaron la vida por deudas. Ella terminó como criada hasta que la noble consorte Shu la adoptó por lástima. Las damas se burlaban de ella, y la única que la trataba con amabilidad era Raiden, precisamente la persona que más odiaba por ser perfecta. Ahora,
Con el príncipe Yumei visitándola y disculpándose por el juicio del león, Keigetsu siente que finalmente tiene lo que siempre quiso. Planea mantener a Reirin viva como rehén por si el intercambio se descubre, ya que solo ella puede revertirlo. Pero la fantasía se rompe cuando Tusetsu aparece con materiales de entrenamiento, bordar toda la noche, escribir 100 sutras, clases de baile, instrumentos musicales o entrenamiento de resistencia. Y Keigetsu no puede creerlo. Está enferma, tiene fiebre, náuseas. Pero Tusetsu le recuerda las propias palabras de Reirin. Cuando su vida está en peligro, su cuerpo absorbe conocimientos vorazmente. Cuando la fiebre le da vueltas a la cabeza, puede ver más allá de sus límites. Finalmente, Keigetsu logra que llamen al boticario fingiendo un estado delicado y se queda pensando que estas mujeres están completamente dementes. Que Reirin no era una mariposa delicada protegida por todos, sino alguien que se sobreexigía hasta el límite y por eso todos la cuidaban. De vuelta en el Palacio Shu, Riri es expulsada de su dormitorio por las demás damas, que la tachan de rata. En medio de una tormenta, camina hacia la casa de Reirin recordando la oferta de Gayu, armiño plateado a cambio de torturar a Keigetsu. Se dice a sí misma que hará lo necesario para irse de ese lugar, pero al llegar, en lugar de ejecutar su plan de venganza, se echa a dormir y termina llorando por el rechazo de sus compañeras. 4 días después, Reirin está viviendo lo que solo puede describirse como su sueño húmedo de granjera. Sale de casa cada mañana, observa sus cosechas creciendo a un ritmo ridículo y celebra que la comida y las hierbas brotan como si el suelo estuviera dopado. Nadie le dice nada si se queda despierta hasta tarde. La comida es deliciosa y por primera vez en su vida tiene un cuerpo que no la traiciona cada 5 minutos. Se maravilla descubriendo que los brazos de Keigetsu se fortalecen con facilidad. Celebra tener músculos funcionales y hasta fantasea con conseguir abdominales visibles, aunque reconoce que 3 días no son suficientes para eso. Su única sombra es el Festival de los Fantasmas en 3 días, cuando su exilio terminará y tendrá que enfrentarse a Keigetsu cara a cara. Recuerda el rencor con que la chica del clan Shu le gritó que no lo toleraba y se pregunta en qué estará pensando ahora, pero se sacude la cabeza. Es inevitable, se encontrarán en algún momento. En eso, Riri aparece arrastrándose por la mañana y Reirin la saluda con un entusiasmo que debería ser ilegal a esas horas. Desde aquella noche tormentosa en que Riri llegó llorando, ambas han estado comiendo y durmiendo juntas en la cabaña. Reirin está genuinamente contenta de tener compañía, aunque Riri claramente no comparte ese sentimiento con la misma intensidad. Cuando Reirin le ofrece desayuno, Riri protesta harta de comer papas todos los días. Pero antes de que pueda terminar su queja, ve a Reirin abriendo una caja de abejas con la tranquilidad de quien abre un cajón de calcetines. Y aquí es donde la serie nos regala un montaje sobre cómo Riri ha estado intentando hostigar a Reirin durante días, siguiendo fielmente las órdenes de Gayu, pero cada sabotaje rebota como un boomerang de positividad. Le lanzó un montón de lombrices y Reirin las recibió como si fueran mascotas. Se puso a destrozar su muñeca, pero Reirin convirtió la muñeca en un alfiletero para practicar costura. Luego le arrojó un cubo de agua asquerosa sobre las cosechas y Reirin lo celebró como fertilizante ideal. Y así, Riri lleva 4 días intentando hacerle la vida imposible y nada funciona. Absolutamente nada. Mientras Reirin cocina el desayuno, Riri la observa y se pregunta si es posible que alguien cambie tan rápido. Esta chica que antes era vil ahora se despierta al amanecer, limpia el jardín, trabaja duro y sostiene insectos con las manos sin ningún miedo. Después, mientras desayunan, Reirin le ofrece la porción más grande porque aún está en etapa de crecimiento, pero Riri, por puro orgullo, elige la pequeña. Y aquí ocurre algo peligroso. Riri empieza a pensar que Reirin es adorable. Inmediatamente se horroriza de su propio pensamiento y Reirin, interpretando mal la reacción, se disculpa asumiendo que Riri tiene sus razones para actuar en su contra. Con una madurez que desarma, Reirin admite que debería haber reaccionado con más dramatismo, escupiendo sangre o llorando aterrorizada, para que Riri se sintiera satisfecha con su venganza. Le sugiere amablemente que desista, diciéndole que es una dama de la corte maravillosa y honesta que merecería ser feliz haciendo sus tareas normales. Y entonces, Riri explota. Después de todas las burlas, ahora la halaga. Le grita que está sirviendo a una criminal en un edificio abandonado, que Reirin la metió en esa situación y que si fuera a servirla de verdad, necesitaría garantías de su lugar y beneficios. Y Reirin, con una tristeza que rompe el alma, admite que no puede prometer eso ahora. Esto hiere a Riri, quien se aleja corriendo mientras una pregunta la atormenta. Si Reirin la torturó todo este tiempo, ¿por qué puso esa cara tan triste? Luego, en el Palacio Shu, Riri se encuentra con Gayu, y la conversación es un recordatorio brutal de que aceptó un trato con el diablo. Gayu está decepcionada. Los rumores dicen que Keigetsu se la pasa sonriendo, y pregunta cómo alguien se divertiría viviendo hostigada. Acusa a Riri de mentir, de ser leal a Keigetsu, de haber sido conquistada. Riri jura por el gran ancestro que sí la está hostigando, pero Gayu no está convencida. Ella le da una última oportunidad, pero esta vez le entrega una daga. Mientras puedan entregarle una prueba a su líder Kinseika, Riri es libre de cortar lo que quiera.
playera, el vestido, el cabello, incluso el corazón, y Riri protesta diciendo que hostigar y asesinar son cosas distintas, que si lastima a una doncella, la ejecutarían. Pero Gayu le recuerda su posición con una crueldad quirúrgica. Desde que aceptó el broche del clan Qin, su vida está en sus manos, y si no obedece, la llevará ante el capitán Shin, acusada de robar un broche. Le recuerda que ella es de seda color marfil y Riri es una extranjera de carmesí lavado y que es la hija de una bailarina. Se va del lugar, dejándola sola con la daga y la humillación. Mientras tanto, en el Palacio Kou, Yomei le pide a Shin que cambie esa cara de aburrido, y Shin se disculpa diciendo que las visitas diarias a Raiden lo están agotando, pero Yomei no acepta excusas. Y aquí viene un flashback que revela algo enorme. Shin y Yomei son medios hermanos. Mismo padre, madres distintas. Luego, Shin comenta que no pensaba que a Yomei le interesaran mujeres que no fueran delicadas y agradables. Y Yomei corrige. Raiden es una chica del clan Kou con temple de acero. Cuando la presentaron, mientras todas las demás eran atraídas por su chi de dragón, ella fue la única que ni se inmutó. Y subestimarla sería un error, pero admite que el incidente con Keigetsu la afectó y que actúa diferente desde el festival del doble 7. En ese instante, Banco irrumpe con un informe urgente. Una dama de carmesí lavado se dirige al Palacio Shu con una daga, caminando de forma inestable. No pudieron detenerla porque no pueden entrar fácilmente a la corte de doncelas como Shin, y aparentemente se dirige a la cabaña de Keigetsu. Y Yomei asume la culpa. Si alguien en la corte interna creyó que estaba permitido linchar a Keigetsu, es porque su comportamiento les dio esa impresión, y ordena a Shin ir de inmediato. De vuelta en la cabaña, Raiden está teniendo una crisis de autoestima mirando a sus hormigas. Se siente inútil porque no ha podido reciprocar nada de lo que Riri hace por ella, aunque sea de mala gana. Reconoce que no es fácil encontrar a alguien que abra su corazón y comparta emociones, y lamenta no tener sus broches y peines del Palacio Kou para regalárselos. Se anima a sí misma diciendo que es hora de darlo todo, pero al entrar a la casa se encuentra con Riri destrozando su vestido con la daga. Y Riri le grita que es todo su culpa, que su vida está arruinada, que no importa lo que haga, siempre será la hija de una bailarina. Le corta el cabello a Raiden y justo cuando va a atacarla, Shin aparece derribándola al suelo. Pregunta qué está pasando y Raiden, en lugar de delatar a Riri, inventa que le pidió que le cortara las puntas del cabello y Shin no le cree, ya que la apodaron como villana y no debería cubrir a los demás. Sin embargo, Raiden responde que no es una excusa, que lo que sucedió en realidad es que le cortó las puntas y nada más, y que juzgar cosas que nunca sucedieron es una pérdida de tiempo. Ambos chicos se quedan completamente paralizados mientras Riri se pregunta quién es esta chica. Después de que Shin y Bunko se van del lugar, Raiden le pide a Riri que se quite el vestido manchado, pero Riri pregunta si la castigará a latigazos. Y Raiden solo se ríe y le pregunta ¿dónde está la Riri enérgica que conoce? Empieza a probarle un vestido carmesí resplandeciente, el color de las damas superiores, diciendo que como Riri se mueve con tanto ímpetu, le quedará perfecto. Y Riri no puede creer que quiera que vista ese color, pero Raiden responde que es una dama de la corte preciada para ella y que está feliz de poder regalarle algo que le guste. Le limpia la cara y le da 3 reglas: lavarse las manos, verse limpia y sonreír. Si es su dama personal, deberá hacer esas 3 cosas sin excepción. Y Riri le recuerda que la amenazó con una daga, pero Raiden minimiza. Solo le cortó un poco el cabello. Le dice que arquee la espalda es pésimo, que levante el pecho, respire profundo y mire hacia adelante. Y entonces menciona a su madre, la bailarina de tierra extranjera, y la describe como una mujer increíble que vivía en un lugar ajeno contando solo con su cuerpo. Y Riri recuerda las palabras de su madre: las mujeres siempre deben mantener la cabeza en alto y el cuerpo erguido. Se arrodilla pidiendo perdón por todo, por hablarle mal, por hostigarla, por cortarle el vestido y el pelo. Es entonces que Riri decide que quiere estar a su lado, que le devolverá el broche a Gayu, aunque eso signifique que la culpen de un crimen. Cuando todo se calma, Raiden cambia el tono. Le dice a Riri que hablemos de lo importante. Alguien le robó su sonrisa y le hizo sentir que su vida estaba arruinada. Con una seriedad protectora que hiela la sangre, pregunta quién es el pobre idiota que se atrevió a presionar a su preciada dama de la corte. Mientras tanto, en el Palacio Kou, Keigetsu está ardiendo de fiebre en el cuerpo de Raiden. 5 días sin que baje. El calor la consume, el dolor la destroza y por primera vez desde que ejecutó su plan perfecto, una pregunta la aterroriza de verdad. ¿Acaso va a morir así? Luego, recuerda una verdad incómoda. Las sirvientas de Raiden le confirmaron que la fiebre que la está consumiendo no suele ser tan alta, lo cual significa que Raiden vivía así de enferma todos los días y simplemente actuaba como si nada. Ni siquiera la noble consorte Shu, que siempre la halagaba, mencionó jamás lo débil que era realmente. Luego, busca desesperadamente las medicinas en los estantes pero no las encuentra y entre lágrimas se pregunta por qué. Incluso después de haber conseguido todo lo que quería, sigue sintiéndose miserable. Y entonces, en un momento de vulnerabilidad absoluta que jamás admitiría en voz alta, pide ayuda. Necesita que Raiden la ayude. Mientras tanto, en la cabaña del Palacio Shu, Raiden espera a Riri recordando
diciendo cómo esta última declaró que devolvería el broche dorado a Gayu. Ahora, mientras prepara la cena, Raiden reflexiona sobre King Seika y se pregunta si realmente ordenó que la hostigaran. Siempre la consideró una persona respetable y honrada, pero admite que estuvo tan concentrada en recuperarse que quizás nunca conversó debidamente con nadie. Mira sus manos, las manos de Keigetsu, y celebra no tener que concentrarse para no desmayarse, no quedarse sin aire cuando se emociona. Pero inmediatamente se corrige. Si la emperatriz Kenshu la escuchara envidiar otro cuerpo, quedaría espantada. Recuerda el primer día en la corte de doncellas, cuando Kenshu le dijo que buscaba una sola cosa en una doncella: coraje. Esa fue la única razón por la que la eligió. Y Raiden se recuerda a sí misma que no debe perder la cabeza, que este es el cuerpo de Keigetsu, pero ella sigue siendo Raiden. Y justo en ese momento, Keigetsu aparece a través de la llama de una vela, con una voz que delata desesperación total. Ella le explica que la fiebre no bajó ni un poco, que no puede respirar, y le exige que haga algo. Y Raiden le da instrucciones precisas: cubrirse la boca con ambas manos y exhalar lentamente hasta que ella diga. La guía a través de la respiración con una paciencia infinita, y cuando Keigetsu se estabiliza, le indica que mezcle las medicinas número 9 y 15 del extremo izquierdo del armario para inhalarlas. Luego, Keigetsu le pregunta qué clase de cuerpo tiene. Le dice que no tiene sentido, que es demasiado débil, que está enferma todo el tiempo. Y Raiden se disculpa, explicando que como así era su vida día a día, tuvo que acostumbrarse. Y entonces, con una generosidad que desarma, le ofrece a Keigetsu revertir el cambio ahora mismo, porque se siente mal por causarle problemas con ese cuerpo. Pero Keigetsu se niega. Le pregunta si quiere hacerse la buena y aprovechar la situación. Admite que no podía disfrutar los beneficios del cambio hasta ahora, pero que todo el mundo sirviéndola es el mejor regalo que podía pedir. Incluso menciona que King Seika le trajo un quemador de incienso como regalo. Y Raiden, con una intuición que vale oro, le sugiere que acepte ese regalo con ciertas reservas. Pero Keigetsu lo interpreta como celos y se regodea, diciendo que la señorita perfecta le tiene envidia a la rata de cloaca sin talento ni belleza. Y Raiden no muerde el anzuelo. En lugar de defenderse, le dice a Keigetsu que no diga cosas feas sobre sí misma y que cuenta con un cuerpo muy saludable. Además, menciona que sus padres le regalaron un nombre maravilloso. Le explica que el carácter Kei en su nombre es la primera parte de la palabra cometa, seguido del carácter de corazón. Es un nombre precioso. Le cuenta que ella pidió 2 deseos al cometa la noche del festival del doble 7. Buena salud, algo que deseaba todos los días sin falta. Y ahora que tiene ese cuerpo sano, cree que el cometa realmente tenía poder de hacer milagros. Y entonces, con una ternura que atraviesa cualquier armadura, le dice a Keigetsu que ella es su cometa milagroso. Y Keigetsu se queda sin palabras por un instante, pero rápidamente levanta sus defensas y llama idiotez a todo el discurso. Y con una amenaza velada, le dice que se divierta haciendo Shu Keigetsu mientras pueda, porque pronto descubrirá que no es tan divertido. Desaparece apagando su llama, dejando a Raiden sola con la preocupación. Cuando Riri llega, ambas cenan y Raiden pregunta por el broche. Riri explica que esperó un buen rato, pero Gayu no apareció en el punto de encuentro y teme que se esté preparando para llevarla ante Shin. Y Raiden le dice que si ese fuera el caso, ya estarían ahí para detenerla. Si no lo hicieron, significa que la otra parte determinó que era peligroso seguir tratando con ella y decidieron darlo por terminado. Riri se alivia, pero Raiden no está satisfecha. Con una seriedad que corta el aire, le explica que esto no se decidirá entre damas de la corte, sino que sus superiores se encargarán de solucionarlo. Anuncia que participará en el Festival de los Fantasmas en 3 días, aunque la noble consorte Shu dijo que no tenía que participar. Y Riri señala el problema práctico. Ninguna dama superior acompañaría a Keigetsu en su situación actual, pero Raiden revela su plan. En 3 días puede coser un vestido carmesí resplandeciente para Riri, convirtiéndola en su dama superior. Y Riri queda atónita, pero señala que no tiene talento para el baile. Sin embargo, Raiden responde con una convicción absoluta. Si no logra tomar represalias contra quien afectó la salud mental de su preciada dama de la corte, no merecería llamarse doncella. Por otro lado, en el Palacio Kou, Shin le informa a Yomei sobre el intento de asesinato hacia Keigetsu. Comparte su impresión de que está tratando de cambiar, pero Yomei es escéptico. Sugiere que podría estar imitando a Raiden, actuando misericordiosa como estrategia, y recuerda su amenaza de cortarle la cabeza si intentaba ocupar el lugar de Raiden. Sin embargo, admite que debe aceptar el veredicto del juicio del león. Lo que realmente lo consume es ver a Raiden más débil desde entonces. La desesperanza en su rostro lo aterra porque es como revivir el momento en que desapareció de esa baranda aquella noche. Yomei no solo está enojado, está asustado, y eso lo hace más peligroso que nunca. Al día siguiente, en la cabaña, Riri se despierta y encuentra a Raiden cosiendo. Ha terminado el vestido en lo que parece imposible. Cosió todas las partes rotas en un par de horas. Cuando Riri pregunta a qué hora se levantó, Raiden responde con una poesía que debería ser ilegal a esas horas de la mañana. Se levantó cuando la noche se convierte en mañana, ese momento en que la tierra teñida de azul pálido se quita el velo de la noche y se abre a un mundo lleno de luz. Y Riri le reprocha haberse quedado despierta
despierta arreglando algo para su dama de la corte. Pero Rayrin desvía el tema mostrando el color perfecto del vestido, diciendo que el pelo radiante de Riri combina con el carmesí resplandeciente. Y Riri, con una vulnerabilidad que le cuesta horrores, admite que entiende su posición. Recuerda cómo unas damas de carmesí resplandeciente se burlaron de ella. Y Riri les respondió con una mala mirada, pero eso no la hace digna del carmesí resplandeciente. Y sabe bien que nunca aprendió cómo debe comportarse una dama superior. Y Rayrin, en lugar de compadecerla, le quita el vestido y anuncia que tomará hilos de color para bordar el vestido carmesí resplandeciente más extravagante de todos. La abraza, le dice que la adora, que tiene un alma apta para ser dama superior, y comienza a delinear un plan de entrenamiento que incluye postura, músculos, escritura, pincelado y bordado. Y Riri pregunta qué tiene que ver todo eso con ser dama superior, y Rayrin responde que es su única y más querida dama de la corte, y que está segura de que le quedaría maravilloso un vestido oroguta. Luego, Riri se pregunta si se confundió, pero Rayrin ya está pidiéndole que le enseñe el remolino sogdiano, y ella protesta que no es capaz de interpretar un baile tan complejo. Sin embargo, Rayrin le recuerda que su madre era experta en ese baile, que creció viéndola bailar, y está segura de que lo recuerda. Esas palabras tocan algo profundo en Riri, algo que conecta con la memoria de su madre, con la bailarina de tierra extranjera que le enseñó a mantener la cabeza en alto. Después de un silencio largo, Riri acepta solo un poquito, dejando a Rayrin celebrando con entusiasmo. Y mientras tanto, en los preparativos del Festival de los Fantasmas, conocemos a Kazui, la doncella del clan Kin. Ella observa a las demás doncellas con un aburrimiento aristocrático, declarando que no hay ninguna belleza que se destaque. Como regentes del otoño, el clan Kin tiene el deber de organizar los bailes para la buena cosecha, pero los preparativos cesaron tras el rito de purificación por culpa de Keigetsu y la escala del ritual disminuyó. Lo que más le aborrece es que Riri no participará. Resulta que Kazui está enamorada de la idea de ser noble consorte cuando Rayrin sea emperatriz, y considera que sus bailes y los de Rayrin son los únicos que valen la pena frente a Yomei. Desprecia a Keigetsu con una intensidad que va más allá del simple desdén. Le falta talento, ingenio, es desagradable. La había dejado en paz porque no merecía su tiempo, pero se le acabó la paciencia. Se encargará de que Keigetsu se sienta completamente miserable, de que se arrepienta de quedarse en la corte de doncellas. Y con esa declaración de guerra interna, espera que Keigetsu se muestre de una vez. Por otro lado, Yomei está profundamente perturbado, viviendo una crisis existencial en toda regla, porque la chica que visitó esa mañana, que en realidad es Keigetsu habitando el cuerpo de Rayrin, rompió a llorar y le profesó una devoción intensa, casi obsesiva y desesperada. Esto destruye por completo su imagen de la verdadera Rayrin, quien siempre se ha caracterizado por ser valiente, fuerte e inquebrantable, llevándolo a cuestionar seriamente si la mujer de la que se enamoró sigue siendo la misma persona o si el trauma la rompió. Justo cuando está espiralando en sus dudas y reconsiderando todo lo que sabe sobre el amor, Rayrin y Riri hacen su gran entrada. Y déjenme decirles que dejan a toda la corte absolutamente atónita, caminando con una seguridad que nadie esperaba. Rayrin está internamente celebrando su propio trabajo como si fuera la mayor diseñadora de moda del reino, maravillada de haber pasado 3 días seguidos bordando sus atuendos y fascinada por cómo la piel de Keigetsu nunca sufre brotes, sin importar cuánto rubor le aplique. Pero rápidamente se recuerda a sí misma que debe mantenerse enfocada en la misión. El objetivo principal de hoy es devolver ese maldito broche a Seika y limpiar el nombre de Riri de una vez por todas. Como todos en la corte asumieron que Keigetsu estaría demasiado humillada y asustada para aparecer, no hay asientos asignados para ella ni para Riri, su dama de compañía. Y Seika comenta que vino a pesar de la sugerencia de la noble consorte Shu y que no imaginaba que fuera así de estoica. Luego, con la elegancia de quien clava un cuchillo con guante de seda, le sugiere que se siente en el suelo. Y Riri hierve de furia, pero Rayrin malinterpreta completamente el insulto con una inocencia que roza lo genial. Toma las palabras como un halago genuino sobre su estabilidad emocional y se emociona de verdad, agradeciéndole a Seika por el hermoso elogio. Y Yomei interviene para salvar el protocolo, ordenando que traigan asientos de inmediato. Pero Rayrin insiste en que el suelo está perfectamente bien porque ella es, después de todo, firme y estable. Por su parte, Riri está muriendo por dentro de vergüenza ajena, preguntándose en qué momento su jefa perdió la noción de la realidad, mientras Seika se queda paralizada, preguntándose si Keigetsu ha perdido la cabeza o si simplemente siempre fue así de hermosa e imperturbable. Sacudiéndose la confusión, Seika decide enfocarse en su rol de anfitriona y comienza oficialmente el ritual. El ritual arranca con Kazui realizando una danza con cascabeles que parece más una rutina de artes marciales. Seika critica internamente sus movimientos rígidos, comparándola con un soldado blandiendo un arma en lugar de una bailarina elegante, pero lo acepta como un acto de apertura mediocre para bajar las expectativas. Luego viene la tradición de la audiencia de ofrecer regalos a las bailarinas. Sabiendo que Keigetsu fue exiliada a un cobertizo abandonado y no tiene acceso a
sus pertenencias de lujo, Seika espera con ansias ver cómo se avergüenza al no tener nada que ofrecer. Pero Raiden da un paso al frente y presenta una esfera decorativa impresionantemente hermosa, hecha a mano con un nivel de detalle que deja a todos boquiabiertos. Y Seika está internamente hirviendo de celos, forzada a admitir que el bordado es increíblemente detallado y perfecto para la estética de verano del clan Shu, pero lo descarta como un golpe de suerte, esperando que Keigetsu fracase más tarde. Luego baila Haoshen, lo cual Seika encuentra preciso pero infantil, allanando el camino para su propia actuación estelar. Después Seika toma el centro y ofrece una danza impecable y cautivadora que deja a toda la audiencia, incluyendo a Yomei y a la pura consorte Shu, en absoluto asombro. Es duchada con magníficos regalos de los nobles de mayor rango y se regodea internamente, lanzando una mirada de suficiencia a Keigetsu, preguntándose cómo una simple esfera decorativa podría compararse con la aprobación personal del príncipe. Y entonces Raiden se acerca nuevamente, pero esta vez, en lugar de otra esfera, saca el broche de Gayu y se lo entrega, afirmando que alguien con un corazón tan amable como la diosa de la cosecha lo aceptará sin decir una sola palabra. Y Riri conecta los puntos internamente, dándose cuenta de la genialidad de la estrategia. Raiden está usando la persona pública de bondad de Seika para obligarla a recuperar la herramienta de extorsión sin causar una escena que la deje mal parada. Mientras escanean a la multitud para identificar a la dama de compañía específica que acosó a Riri, escuchan a algunas seguidoras de Seika susurrando insultos crueles y clasistas sobre la madre de Riri. La actitud de Raiden cambia instantáneamente, pasando de doncella amable a depredadora política. Confronta a las acosadoras y luego dirige su atención a Seika, exigiendo saber si este comportamiento tóxico es representativo de todo el clan Qin. Atrapa lógicamente a Seika frente a todos, argumentando que una verdadera doncella debe asumir la responsabilidad por la conducta de sus damas y corregirlas. Antes de que Seika pueda responder, la noble consort Shu interviene como una madre furiosa, regañando a Keigetsu por interrumpir el ritual y ordenándole que se retire de inmediato. Pero Raiden, con el genio táctico de una abogada experimentada, usa las propias palabras de Shu en su contra. Señala que si no interrumpe el ritual y no actúa de manera ridícula, tiene todo el derecho de continuar su discusión. Shu queda completamente hackeada en su propio juego, y Raiden anuncia a toda la corte que ahora interpretará una danza para ganarse el derecho a terminar su conversación. Y Seika acepta, pensando que es imposible que Keigetsu logre algo digno. Mientras Raiden pasa al centro, le entregan un set de cascabeles que han sido saboteados intencionalmente por las damas de Seika. La multitud jadea, esperando un mal augurio que arruine el evento, pero Raiden gira la narrativa con una suavidad impresionante, declarando que no permitirán que un accidente menor arruine un ritual para una cosecha abundante y que en su lugar interpretará una danza para ahuyentar la atmósfera sombría. Luego se lanza al remolino sogdiano, la danza increíblemente compleja y culturalmente rica que Riri le enseñó. Y Seika observa en estado de shock absoluto, reconociendo la inmensa dificultad de las caídas, las rotaciones de muñecas y la pura elegancia de los movimientos. Nota que le recuerda al estilo delicado de la verdadera Raiden, pero infundido con un esfuerzo robusto y terrenal que es completamente único. El público estalla en aplausos. Por otro lado, Yomei siente algo que no puede explicar, el corazón acelerado, una sensación que no sabe nombrar. Y Shin tiene que recordarle 2 veces la recompensa, porque el príncipe está completamente perdido en lo que acaba de presenciar. Mientras tanto, Raiden celebra internamente haber evitado un castigo y agradece la suerte de que Riri le enseñara el baile. Y Seika se acerca preguntando cómo puede bailar el remolino sogdiano. Esta responde que fue entrenada por una dama de la corte experta, que la madre de Riri fue una excelente maestra y que Riri sabe del baile también. Seguidamente, Raiden intenta reanudar de inmediato su discusión sobre el acoso, pero Seika intenta desesperadamente ganar tiempo, insistiendo en que una danza tan magnífica requiere una recompensa adecuada de la audiencia para no romper la tradición. Y entonces, Yomei da un paso al frente, profundamente conmovido por la actuación y la elegancia de la chica, y ofrece su propio abanico personal como marcador de lugar para una gran recompensa, aclarando explícitamente que es solo por la danza y nada personal para mantener su distancia emocional. Y Raiden lo acepta con una respuesta formal y perfectamente equilibrada que conmociona por completo a Yomei y Shin, ya que es exactamente la fraseología y la gracia que usaría la verdadera Raiden, haciéndolo dudar de todo nuevamente. Y con la recompensa recibida, Raiden vuelve al ataque. Acorrala a Seika lógicamente, señalando que el príncipe está mirando y que debe actuar de manera razonable para no quedar como una tirana. Defeada y sin opciones, Seika se disculpa públicamente con Riri, elogiando su talento y belleza frente a todos. Con el honor de Riri restaurado y su corazón sanado, Raiden da el golpe final de la noche, pidiéndole a Seika que llame a Gayu, la dama de seda color marfil que orquestó todo el complot de extorsión desde las sombras. Y Seika suelta la bomba final que deja a todos helados. No existe absolutamente ninguna Gayu entre las damas de seda color marfil. Y Raiden conecta los
los puntos al recordar un comentario casual de una de las damas de Seika sobre un broche perdido hace un mes, lo que confirma que la tal Gayu no existe y que todo fue una trampa orquestada con identidades falsas. Pero antes de que pueda profundizar en esta revelación, Tusetsu irrumpe en el ritual con una urgencia que hiela la sangre de todos los presentes, anunciando que Reirin está al borde de la muerte por una fiebre que ninguna medicina ha logrado controlar. La noticia cae como un balde de agua fría, y aunque Kenshu mantiene su compostura imperial recordándole a Tusetsu que no debe dejarse llevar por la desesperación porque Reirin siempre enfrenta todo con valentía, Tusetsu rompe el protocolo para advertir que esta vez es diferente y que su señora probablemente no sobreviva al día. En un momento de estoicismo devastador, Kenshu acepta que si la luz de su sobrina se apaga será su destino, pero insiste en que mientras luche por vivir, deben aprovechar cualquier oportunidad para ayudarla. Es aquí donde Reirin toma una decisión que cambia el curso de la noche. Implora a Kenshu y Yomei que le permitan visitar el Palacio Kou, asegurando que tiene conocimientos médicos para sanar lo que aflige a Keigetsu. Y Kenshu rechaza la idea de inmediato, cuestionando cómo alguien podría saber más que los boticarios y señalando que solo la verdadera Reirin sería tan descarada. Y Yomei interviene con dureza, recordándole a Keigetsu que todos saben que envidiaba a Reirin y la miraba con desprecio, por lo que su repentina preocupación resulta sospechosa. Pero Reirin, en un acto de honestidad brutal, admite que sí la ha estado observando, no con malas intenciones, sino con un profundo aprecio. Les ruega que consideren su petición como la recompensa por su baile anterior, argumentando que precisamente por los problemas que causó en el pasado, es que ahora debe ayudarla. Y Yomei declara abiertamente que no confía en ella, pero Kenshu, viendo algo en esa determinación, decide darle una oportunidad bajo condiciones extremas. La emperatriz ordena traer el arco de protección, un tesoro sagrado del clan Gen con un poderoso chi de agua que Shin advierte es incompatible con la bendición de fuego del clan Shu. Entonces, Kenshu explica que esa incompatibilidad es exactamente el punto. Una prueba de sinceridad no debe ser sencilla. Le entrega el arco a Reirin y le explica que este artefacto percibe los males a través de las vibraciones de la cuerda y los purifica con el sonido del tiro. Si pasa toda la noche tirando flechas y rezando por la recuperación de Reirin, aceptará que no tiene malas intenciones y le permitirá tratarla. Riri se horroriza ante la perspectiva de una vigilia nocturna completa, pero Reirin, con los ojos brillando de determinación, acepta el desafío con entusiasmo, diciendo que no esperaba menos de su majestad y que completará la vigilia sin dudarlo. Mientras tanto, en el Palacio Kou, Keigetsu lucha contra la fiebre en un sueño febril que la arrastra hacia sus traumas más profundos. Revive cuando su madre la encerraba llamándola vergüenza y monstruo grotesco, momentos en los que comenzó a hablarle a las llamas buscando calidez y descubrió la magia prohibida en los pergaminos de su padre. Recuerda la muerte de sus padres y cómo la noble consorte Shu fue la única que le dio amparo, aunque ese consuelo siempre venía manchado con la comparación inevitable. Si tan solo pudiera haber sido como la señorita Reirin, ese deseo de convertirse en ella fue lo que la impulsó a robarle la vida, creyendo que así terminarían sus desgracias. Pero ahora, consumida por la enfermedad en el cuerpo que codiciaba, se da cuenta de que su plan perfecto se desmorona y se pregunta con terror si va a morir justo cuando creía que la vida por fin le sonreía. Por otro lado, en el campo de tiro, Reirin lleva 6 horas seguidas disparando sin probar bocado, ignorando las súplicas de Riri, quien le recuerda que bailó intensamente y ahora se está destruyendo físicamente. Intenta usar la lógica práctica, diciendo que si Reirin colapsa, ella no tendrá dónde pasar la noche. Pero Reirin ve a través de esa excusa y agradece la preocupación genuina detrás de ella. Asegura que no colapsará hasta haber salvado a Reirin, y sus manos ya muestran heridas visibles por el esfuerzo continuo con el arco sagrado. Mientras tanto, Yomei se consume en su habitación sintiéndose inútil, atrapado en la jaula dorada de su autoridad, donde todos lo protegen de la adversidad, pero también le impiden actuar por la mujer que ama. Recuerda cuando conoció a Reirin de joven y cómo desde ese día ella ocupó su corazón, pero su introspección es interrumpida por un sirviente que le informa que Keigetsu lleva 6 horas tirando del arco sin comer y con una seriedad que ha sorprendido incluso a los eunucos observadores. De vuelta en el campo de tiro, Reirin logra un tiro cercano al centro, pero Shin y Bunko aparecen enviados por las damas y eunucos que no soportaban ver tal imprudencia. Shin le dice que si esto es expiación, ya es suficiente, y que el Palacio Kou ha informado que continuar la prueba es en vano porque Reirin aún no ha despertado ni puede ingerir nada. Pero Reirin pregunta si han tomado su medicina, y al enterarse de que no, concluye que debe seguir tirando. Y Shin nota entonces las heridas sangrantes en su mano derecha y le exige que entregue el arco, pero Reirin se niega rotundamente. Cuando Riri grita preocupada, Reirin malinterpreta la preocupación como molestia por manchar el tesoro sagrado, hasta que Riri le grita que eso no importa y la llama idiota con una ternura desesperada, y Reirin acepta ser una idiota, pero se niega a parar. Shin insiste nuevamente, señalando que su rostro muestra calma, pero el sudor indica que llegó a su límite, y le informa que pronto enviarán un boticario para revisar.
revisarla. Justo entonces, un guardia llega corriendo con noticias milagrosas. La fiebre de Raiden comienza a bajar y parece que podrá recuperarse. Shin anuncia que informará a su Alteza inmediatamente y le ordena a Raiden dejar el arco y recibir al boticario. Pero apenas se va, Raiden vuelve a levantar el arco ante la incredulidad de Riri. Confiesa entonces una verdad inesperada. Está disfrutando este momento. Explica que aunque el arco tiene un chi de agua opuesto a su naturaleza de tierra, siente cómo se acostumbra a ella con cada tiro, cómo su puntería aumenta mientras su mano se adormece. Por otro lado, en el Palacio Kou, Shin le da la buena noticia a Yomei, quien respira aliviado pero inmediatamente decide ir al manantial del dragón violeta por agua mística, negándose a esperar hasta el amanecer porque si Keigetsu sigue tirando con la mano sangrando, él no puede quedarse quieto. Mientras tanto, en su pesadilla, Keigetsu siente que las miradas de desprecio la consumen, pero una por una comienzan a desvanecerse. De vuelta en el campo de tiro, Raiden dispara con una claridad renovada, pidiendo perdón internamente a Keigetsu por haber actuado con arrogancia. Reflexiona sobre cómo su primer deseo en el festival del doble 7 no fue salud, sino paz mental, porque estaba exhausta de vivir pensando en los demás y dudando cada noche si despertaría al día siguiente. Reconoce que se acostumbró al terror y al dolor, vaciando su corazón mediante el entrenamiento enfermizo, pero gracias a Keigetsu, ahora está llena de un vigor maravilloso que alimenta su alma. Le pide permiso para ser imprudente y descarada, para luchar y salvarla, prometiendo que no la dejará morir. Con un tiro certero al centro del blanco, elimina las últimas miradas de la pesadilla de Keigetsu y le extiende su mano, despertándola curada ante los gritos de alegría de sus damas. Ambas escuchan a lo lejos los gritos de júbilo desde el Palacio Kou, confirmando que Raiden ha vuelto en sí. La alegría es abrumadora, pero el cuerpo de Raiden finalmente cede y se desmaya por el agotamiento extremo. Horas después despierta en su casa con las manos vendadas por Riri y se da cuenta de que está llorando. No sabía que las lágrimas podían brotar simplemente al relajarse, y murmura lo feliz que está de que Keigetsu haya sobrevivido. En ese momento, Tusetsu entra con Riri y al ver la forma en que Keigetsu reacciona, con esa cadencia y esa mirada que solo su verdadera señora posee, la reconoce instantáneamente. Se arrodilla abrumada por la culpa y la vergüenza, sintiéndose indigna de mirar a su ama a los ojos tras haberla confundido con Shu Keigetsu durante 7 días. Y Raiden le pide que levante la cabeza, pero Tusetsu se siente indigna de mirarla a los ojos. Entonces, en un gesto que define perfectamente quién es Raiden, ella misma se agacha para estar al nivel de su dama, demostrando que la jerarquía nunca ha sido un muro entre ellas. Después, Raiden pregunta cómo logró darse cuenta, y Tusetsu explica que sus sospechas se confirmaron cuando la doncella despertó de la fiebre. Las damas de la corte le contaron a ella que Shu Keigetsu había pasado toda la noche disparando el arco de protección, un artefacto incompatible con su clan, solo para que mejore. Aunque al principio dudaron, ver ese sacrificio las hizo reconsiderar todo lo que creían saber sobre ella. Pero Keigetsu reaccionó con insultos y desprecio hacia Raiden, algo que la verdadera doncella jamás haría. Fue en ese instante, al escuchar esas palabras venenosas salir de la boca de quien creía su ama, que Tusetsu confrontó a la impostora y le exigió saber quién era realmente, pues su queridísima señorita nunca maldeciría ni aceptaría ayuda de alguien a quien consideraba una villana. Y Raiden deduce inmediatamente que Tusetsu obtuvo la verdad mediante amenazas. Y aunque Riri admite que descubrir que la famosa mariposa favorita del príncipe es tan poco convencional fue decepcionante, también confiesa que no dijo nada antes por miedo a perder la extraña y preciosa relación que habían construido. Cuando Tusetsu pregunta por qué no pidió ayuda para ser rescatada, Raiden intenta explicar la verdad, pero el hechizo de silencio le bloquea la garganta. Y Tusetsu, furiosa al ver que Keigetsu la amordazó mágicamente, recuerda el momento en la cárcel donde Raiden intentó decirle la verdad y no pudo, y se condena a sí misma por haberle entregado veneno a su propia ama. Pero Raiden detiene ese pensamiento con una sabiduría que solo ella posee. Le dice que estos 7 días fueron un tesoro, una oportunidad de vivir experiencias que nunca habría podido tener en su cuerpo frágil, y le ruega que resuelva todo sin causar alboroto. Ante la insistencia de Tusetsu de suicidarse para expiar sus pecados y condenar a Keigetsu, Raiden le prohíbe terminantemente lastimarse o dañar a la otra chica, imponiéndole como castigo vivir y enfrentar las mismas dificultades que ella, protegiendo a Keigetsu en el Palacio Kou, porque la corte es un lugar despiadado y necesitará una aliada. Después, fuera de la casa, Riri se arrodilla para disculparse por estar asociada al Palacio Shu, pero Raiden le pide que siga tratándola con la misma informalidad y sinceridad de siempre, pues sin eso no habría podido disfrutar su vida allí. Riri acepta, bromeando sobre la adicción de Raiden a las papas y el ejercicio, pero la alegría se corta cuando Raiden palidece y colapsa. Riri la lleva a la cama y le prohíbe terminantemente bordar, coser o hacer cualquier cosa que no sea dormir, demostrando que ahora es ella quien cuida de su señora. Mientras tanto, en el Palacio Kou, Keigetsu vive una ansiedad paralizante tras la confrontación con Tusetsu, convencida de que todo ha terminado y de que nadie la salvará jamás, hasta que recuerda las palabras de Raiden sobre disfrutar el cambio y la imagen de la chica tirando flechas
emborrachas toda la noche por ella. En medio de su desesperación, observa una cerámica y comprende que la enfermedad que casi la mata no era natural, sino una maldición purificada por el arco de protección. Al romper la cerámica, descubre rastros de venomancia, dándose cuenta con horror de que alguien intentó asesinarla usando una magia que solo ella y otra persona dominan. Al día siguiente, durante la reunión para celebrar la recuperación de Raiden, Seika piensa con desprecio que la única ventaja de tener a una rata como Keigetsu cerca es que su hedor opaca la podredumbre de otras mujeres viles. Por otro lado, Kenshu nota que la consorte Shu tiene problemas en la pierna, pero ella resta importancia al asunto. Luego, Kenshu agradece a las doncellas su preocupación y confirma que Raiden está fuera de peligro, aunque bajo el cuidado de sus sobreprotectoras damas. La consorte Kin aprovecha para cuestionar si una doncella tan frágil tendrá el vigor necesario para ser consorte y cargar con hijos, insinuando que Raiden es inadecuada. Y Kenshu responde con una brutalidad elegante, diciendo que su majestad encuentra excelente a la consorte Kin como compañera, pero que su voz chillona a veces resulta molesta. Ante la indignación de Kin por tal vulgaridad, Kenshu finge inocencia preguntando qué pensamientos tiene en la cabeza, y luego le ordena seriamente mantener cerrada esa boca desagradable porque su eco estridente es veneno para los débiles en un lugar de visita a enfermos. Acto seguido, Seika se disculpa por la grosería de su clan, y Kenshu aprovecha para elogiarla como una doncella resuelta, mientras deja claro que entiende que la consorte Kin no pueda mostrarle respeto debido a su propio pasado. Kenshu revela entonces que nadie imaginaba que ella sería emperatriz. Era la doncella mayor, menos adorable y solo interesada en entrenar combate, dejando temblando al capitán de los ojos de águila. Su majestad prefería mujeres gentiles como la noble consorte Shu, conocida como la Rosa de su Alteza. La consorte Shu minimiza los elogios, pero Kenshu insiste en que sin su ayuda no habría sobrevivido en la corte. Recuerda hace 22 años cuando estuvo durmiendo en la azotea para enfermarse y evitar un ritual. La joven Shu le rogó no tomar riesgos innecesarios y criticó su bordado mediocre, advirtiéndole que las demás la subestimarían. Y Kenshu respondió que quería ser funcionaria del gobierno, no emperatriz, porque Shu ya ocupaba ese asiento en su corazón. Shu le entregó entonces su propio bordado exquisito, diciéndole que si llegaba a ser emperatriz, quería a Kenshu a su lado como noble consorte y mano derecha, valorando su honestidad directa como aliada para su frágil corazón. Kenshu vio en ese bordado la tenacidad y el coraje de Shu, y quiso regalarle un arma como máxima demostración de amistad, para protegerla incluso en su ausencia. Y Shu aceptó conmovida, diciendo que recibiría ese regalo cuando fuera, en esta vida o en la siguiente. De vuelta en el presente, Kenshu explica a las doncellas que los rangos en la corte interna están desapareciendo y que el respeto mutuo es fundamental, porque nunca se sabe cuándo cambiarán las cosas. La consorte Kin intenta halagarla diciendo que su posición como emperatriz y madre del príncipe Yomei es imperturbable, pero Kenshu deja caer su taza de té deliberadamente, declarando que es un mal augurio y dando por terminada la visita. Una vez solas, la consorte Shu pregunta si lo de la taza fue por su propio bien y Kenshu finge no entender, y Shu se retira comentando que Kenshu siempre ha sido esa clase de persona. Ya en soledad, Kenshu se pregunta si Shu aún no ha dado la última puntada a su bordado de odio, revelando que sospecha de la mujer que fue su amiga más cercana. Y entonces, el té que acaba de beber surte efecto. Kenshu se desmaya, víctima de la misma venomancia que casi mata a Keigetsu. Y eso fue todo, chicos. Si quieren la siguiente parte, déjenme un like y un comentario. ¡Nos vemos!